En este video vamos a estudiar el análisis vectorial. Definimos a un vector como un segmento de recta orientado que sirve para representar magnitudes vectoriales. ¿De qué magnitudes vectoriales podemos hablar? Pues obviamente de la velocidad, de la aceleración, la fuerza, etc. En física, ¿no? Un vector es un ente matemático que sirve justamente para representar este tipo de magnitudes físicas vectoriales. Un ente matemático más o menos es como un número, es decir, es un concepto, en el caso de un número es un concepto o una idea que nos da, es un concepto que nos da idea de cantidad, eso es un número, pero un ente matemático como un vector no solamente nos da un número o módulo, sino también nos da idea de módulo, dirección y sentido, es decir, un vector es un ente matemático que posee mucha más información que un simple número. Como dijimos, las partes del vector: módulo, dirección y sentido, ¿no? El módulo es la medida o el tamaño del vector, dirección es el ángulo que forma respecto al sistema, en este caso el sistema de referencia, ¿no? Sentido nos indica hacia dónde se dirige, es decir, el sentido nos da la orientación, representada por esta flecha. Notación: el vector B que tenemos en el dibujo es del punto A, el punto inicio, al punto B, el vector AB. También se puede escribir como el vector AB. O en casos de módulos, el módulo del vector B se escribe con valor absoluto, simplemente se le quita el símbolo de la flechita encima, ¿no? Es su representación del módulo. Clasificación de vectores. Hay distintas clasificaciones, por ejemplo, vectores colineales, vectores en una misma línea de acción, ¿no? Que están contenidos en una misma línea. Vectores paralelos, cuando tienen su línea de acción paralelas. Vectores opuestos, cuando tienen igual dirección y módulo, pero sentido contrario. Pues por lo tanto, estos son vectores opuestos, ¿no? Vectores iguales, cuando tienen igual dirección, módulo y sentido. Tienen que tener esos tres elementos iguales para decir que son vectores iguales. Vectores coplanares. Coplanares significa que están contenidos en un mismo plano. Vectores concurrentes, si las líneas de acción se cortan en un mismo punto, es decir, si sus líneas de acción se intersectan en un mismo punto. Si es así, entonces se dice que son concurrentes. Vector unitario representa la unidad vectorial y su módulo es la unidad. La ecuación es bien sencilla: el vector unitario es igual al vector A, en este caso, sobre el módulo de A. Esto es la ecuación del vector unitario. El vector unitario tiene como misión indicar dirección sentido, es decir, como es la unidad vectorial de cualquier vector, ese vector unitario nos está dando como información la dirección y sentido. Con vector unitario está definido dirección y sentido. Si no tenemos vector unitario, pues no hay dirección y sentido. Los vectores unitarios son los ejes cartesianos conocidos como los versores. En el eje X es Y, en el eje Y es J, en el eje Z es K. Aquí tenemos el dibujo: en X es Y, su módulo es 1, en Y es J, su módulo es 1, y en Z el vector unitario es K, cuyo tamaño también es 1. Operación con vectores. Resultante máxima se obtiene cuando los vectores forman ángulo cero, pues por lo tanto la resultante máxima, su módulo sale de la suma de los módulos de A y B. Resultante mínima cuando los vectores se oponen en sentido, es decir, cuando forman 180. Y si se forman 180, se oponen, y si se oponen, la resultante mínima en módulo nace de la diferencia de sus módulos. Métodos gráficos. Por ejemplo, el método de triángulo, válido para dos vectores concurrentes y coplanares. Se unen los dos vectores, uno a continuación del otro, para luego formar un triángulo, y el vector resultante es la línea que une el punto de inicio del primer vector con el punto final del segundo. El vector A y el vector B se colocan uno a continuación, ¿no? O se ponen consecutivos, y luego se une el punto inicio con el punto final, y ahí tenemos la resultante A más B. Tengo acá un video que hace tiempo hice. Tenemos el vector A, y luego coloco el vector B a continuación, y luego de aquí a acá va la suma A más B, ¿no? El vector A, vamos a decir, el vector B, y la suma es el vector que une punto inicio y punto final. Luego método paralelogramo.
También se usa para dibujar bien la resultante. Este método es válido solo para dos vectores coplanares y concurrentes. Se unen a los vectores por el origen, es decir, los dos vectores tienen que tener el mismo inicio, deslizándolos, ¿no? Y luego formamos un paralelogramo. El vector resultante se encuentra justo en una de las diagonales y el punto de aplicación coincide con el origen común de esos dos vectores. Pues bien, entonces la resultante va en esta diagonal y eso es todo, ¿no? Entonces, siguiente, el método polígono es una generalización del método triángulo y consta en que también tenemos los vectores consecutivos en el punto inicio, el punto final, y tenemos la suma de a más b más c. En el caso de que el origen del primer vector coincida con el punto final, pues obviamente, entonces decimos si a, b, c, d y e se cierra este polígono. Si el polígono se cierra, si hace el punto inicio llega a ser el punto final, pues obviamente la resultante es nula, ¿no? Y eso es lo que dice. La suma de vectores, la ley de cosenos, una ley analítica, y empecemos con las leyes analíticas. Como vemos, la ley de cosenos nos dice que el módulo de las resultantes es igual a la raíz del cuadrado del módulo del primero más el módulo del segundo más el doble del primer módulo por el segundo módulo, coseno de tita, donde tita es el ángulo que forman esos dos vectores a y b, ¿no? Y la resultante, como hemos dicho, que va en esta diagonal principal. La división del vector resultante se halla mediante la ley de senos. Bueno, la ley de los senos, la ley del AMI, como le llaman, es una ley de proporcionalidades, que si tenemos los módulos, pues obviamente sacamos los ángulos. La ley de C2 o del AMI solo es aplicable para resultantes de tres vectores, ¿no? Dice, pues ya que el triángulo vectores debe cerrarse, ¿no? Por ejemplo, en este acá, A, B y C, ¿no? A, B, C. La cosa es que formamos un triángulo. Módulo de A es al seno de alfa, como módulo de B es al seno de beta, como módulo de C es al seno de tita, es decir, que es una ley de proporcionales. A es al seno de alfa porque alfa es el ángulo que se pone A, y así lo demás. Observaciones: en el método paralelogramo obviamente existen dos diagonales. La diagonal que pasa por encima del ángulo me representa la suma, la resultante, cuyo módulo se calcula con ley de cosenos, y la otra diagonal que se llama diagonal secundaria, que me representa la diferencia menos b, que en módulos también se calcula con ley de cosenos, pero en diferencia simplemente cambio el signo más aquí por el signo menos acá. Hay una propiedad que nos dice que si dos vectores a y b forman 120, si el ángulo es 120, pues si los vectores a y b tienen igual módulo, pues entonces la resultante también tendrá el mismo módulo que ellos. Es una propiedad. Ahora tenemos vectores en el plano, componentes de vectores, dice el vector se expresa en función de vectores unitarios y j, en este caso porque estamos en plano. Si descomponemos el vector 20 con ayuda del ángulo, tenemos 12, 16, ¿no? Entonces obviamente 16 es adyacente, ¿no? Entonces 16 en x y 16 en y, que es lo mismo, y 12 su componente, su tamaño 12 en y, pero 12 en j, ¿no? Pues j es el vector unitario en y. Entonces el vector b es 16y más 12j, según el dibujo. También se puede representar como par ordenado, es decir, 16 punto y coma 12. Ese es el vector 16, 12, que esta representación de acá y esta de acá representan lo mismo, simbolizan lo mismo, ¿no? Los vectores en el espacio también se pueden expresar en función de los vectores y j acá. Bueno, si tengo punto inicio, punto final y tengo vectores en el espacio, estas son las coordenadas punto inicio, coordenadas punto final, se resta x final menos inicial en y final menos y inicial en j, z final menos z inicial en k, y eso es el cálculo de el vector en el espacio. Ahora, vectores rectangulares, por ejemplo, estamos aquí en el plano XY, los vectores rectangulares y en x positivo, j en y negativo, menos y en x negativo y menos j en y negativo. Componentes rectangulares de un vector, por ejemplo, esto es para la descomposición en senos y cosenos. Si el vector A tengo aquí esta componente que es adyacente al ángulo con coseno, es decir, a por coseno de tita es la componente en x, y la componente en y pues es a por seno de tita. ¿Por qué? Porque este lado se puede poner aquí
y obviamente es opuesto al ángulo y le pertenece al seno. Ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos este vector A cuyo módulo es de 30 unidades y el ángulo de inclinación o dirección de ese vector A es de 53. Por lo tanto, descomponiendo tenemos que el A de X, la componente en X, A por coseno 53, 30 por 3 quintos, 18. Entonces la componente es 18. Y la componente Y, A de Y, A por seno 53, porque es seno, cateto opuesto, seno, como vemos, y 30 por 4 quintos. Sacando quinta, sacamos que la componente es Y 24. Por lo tanto, 18 en X, 24 en Y, y el vector se escribe como 18 en Y más 24J. Este procedimiento se denomina descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. En este caso, rectangulares porque forman un ángulo 90. 18Y más 24J. La dirección se calcula justamente a partir de estas componentes, de 18 y de 24. Pues componente en Y, 24 pondríamos acá, en X, 18 pondríamos aquí, 24 sobre 18, la tangente de la menos 1, el ángulo, entonces sería la tangente de la menos 1 de ese cociente. Y eso es todo. Entonces, solo nos queda hacer algunos ejemplos en clase y es todo.